Muy buenos días. En Juan capítulo 6 se nos relata que el Señor se encuentra con una gran multitud y dice que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta respuesta de Felipe y el que el Señor le hiciera esta pregunta precisamente a él, nos hace pensar en que Felipe tal vez era el administrador, el que conocía un poco la zona, pero también era el apóstol analítico, el que está mirando los recursos que el grupo de discípulos poseía. Y es probablemente por eso que Jesús le hace la pregunta a él: ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos o compraremos pan? Eh, el Señor sabía lo que había de hacer. Y ya hemos estado meditando en esto cuando estudiamos los milagros del Señor, las señales de Jesús en el Evangelio de Juan. Lo hemos visto también cuando hemos hablado de Andrés, porque es precisamente el que presenta al muchacho con aquellos panes y peces para como un recurso mínimo, pero que el Señor utiliza milagrosamente para alimentar a aquella multitud. Así que realmente este tema está sobrevolando en nuestro devocional las últimas semanas de una manera especial. Y claro, cuando algo se repite vez tras vez, es porque sin duda el Señor quiere hacernos pensar sobre algo. Y en este caso, al pensar en Felipe, pues también estamos pensando en las limitaciones que muchos de nosotros tenemos en cuanto a los recursos que tenemos a nuestro alcance. El Señor viene a nuestra vida y nos presenta cosas que nos parecen completamente fuera de nuestras posibilidades. Pero el Señor, que pone esta carga en el corazón de Felipe, sabía lo que había de hacer. Es decir, no era una casualidad, no era algo fuera de los planes que Dios tenía. Él quería enseñarle algo a Felipe y sin duda está queriendo enseñarnos algo muy, pero muy importante a cada uno de nosotros. Por eso debemos orar en este día para que el Señor alumbre nuestros corazones y podamos ver aquello que tal vez no hemos podido ver en los días anteriores en que hemos meditado en esta situación. Ahora bien, el Señor sabía lo que había de hacer. Era una etapa de preparación. Era una etapa para los discípulos en los cuales ellos tenían que aprender a ver más allá de lo que a simplemente sus ojos podían ver. Y en este caso, creo que la revelación divina debe ser siempre la base de nuestra esperanza. Nunca deben ser nuestras fantasías o nuestros deseos. Tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, en qué dirección nos quiere llevar, cómo vamos a hacer para alcanzar esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundante. Y esa vida abundante entra dentro de los planes que el Señor tiene en el ministerio, cuando Él quiere que levantemos nuestros ojos y veamos la necesidad de las personas que están a nuestro lado. En los otros evangelios se nos informa que los discípulos le habían dicho al Señor: Señor, despídelos para que esta gente se arregle y busquen dónde comer, dónde comprar pan, porque la hora es avanzada. Sin embargo, aquí Juan destaca que el Señor le pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe responde: Señor, esto es imposible, 200 denarios no bastarían.
8 meses de trabajo o casi un año de trabajo. El salario de un jornalero no sería suficiente para alimentar a toda esta multitud. Señor, ¿qué te propones? Esto está fuera de nuestro alcance. Ahora bien, ¿en qué medida conocemos al Señor? ¿Cómo se nos ha revelado Él a cada uno de nosotros? Esta ocasión va a ser una ocasión para que Dios revele a Jesucristo de una manera mucho más real y preciosa. Una revelación cada vez más preciosa de su persona. Ellos tenían que comprender que la persona que estaba allí era Dios hecho hombre, que Él podía convertir, como el diablo ya se lo había dicho anteriormente, las piedras en pan. Para el Señor no había ninguna dificultad. Él es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Muchas veces cuando hacía dormir a mis hijos cuando eran bebés, o cuando ahora en esta ocasión me toca tratar de dormir a uno de mis nietos, les suelo cantar una hermosa canción de mi niñez que dice: suyo el ganado de los campos mil, el oro y el marfil, suyos los ríos, las montañas, sí, el sol en su cenit. Riquezas sin igual y todo bien son de mi Padre y mías son también. Oh, qué perspectiva maravillosa. Cuando miro al Señor y me doy cuenta acerca de su persona, de sus recursos y de su poder. Aquella lección para aquellos hombres habría de ser algo verdaderamente extraordinario. Tomar aquellos panes y aquellos peces y dar gracias al Padre y alimentar a aquella multitud debió ser algo que marcaría un antes y un después en la vida de aquellos hombres y de una manera muy especial en la vida de Felipe. ¿Cuál es la esperanza sobre la que tú basas tu ministerio y tu servicio? Ayer hablábamos acerca del llamado, que muchas veces sentimos el llamado, pero miramos los recursos a nuestro alrededor y nos sentimos incapaces e impotentes para responder al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque bajamos la mirada a nuestros recursos y no levantamos la mirada para ver al Señor de los recursos, aquel que posee todas las cosas, aquel por el cual todo ha sido creado, quien no está limitado por nuestra visión limitada ni por nuestra falta de fe. Una revelación más preciosa de su persona, sin duda alguna, la necesitamos como base de nuestra esperanza para responder al llamado que el Señor nos hace. Pero también una visión más precisa de la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Felipe escucha al Señor decir: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Los otros evangelios nos cuentan que otros discípulos habían dicho ya: Señor, despídelos para que se vayan. Muchas veces la perspectiva nuestra no es la perspectiva de Dios. Nosotros decimos: Señor, que la gente se arregle de alguna manera, pero el Señor pone una carga en nuestro corazón. El Señor nos hace sentir responsable de cosas que habitualmente no son nuestra responsabilidad. ¿Por qué tenemos que arreglarnos nosotros? ¿Por qué tenemos nosotros que administrar recursos para suplir las necesidades de otros? Pero sabes, esa es precisamente la perspectiva del Señor. Nosotros somos peregrinos, vamos de paso por la vida
Nuestros recursos muchas veces son insuficientes. Nuestras limitaciones son muy claras y precisas para nosotros. Y rápidamente usamos esas excusas para negarnos a hacer la voluntad del Señor y para no responder al llamado que Él nos da. Pero tenemos que levantar nuestra mirada en esta mañana y posarla en Jesucristo, ver su persona, recordar su poder, darnos cuenta que si Él nos llama, Él también va a proveer los medios, los recursos, las fuerzas, la presencia y el poder para que nosotros hagamos su voluntad, porque para Él no hay nada imposible. Y la tercera cosa con la que quiero cerrar mi devocional esta mañana es que no solo necesitamos una revelación más preciosa de su persona, una visión más precisa de su perspectiva, sino que también necesitamos una experiencia más práctica de su poder. Puedes mirar en tu vida y observar y recordar la forma en que el Señor ha derramado muestras de su poder. Una experiencia más práctica de su poder es que tenemos que dar pasos de fe. Es que tenemos que tomar lo poco que tenemos, como lo hizo Andrés, y ponerlo a los pies del Señor. Es que tenemos que avanzar en nuestra experiencia espiritual y decir, mira, Señor, tú me estás pidiendo que responda a este desafío. Y esto es lo único que tengo, Señor. Pero mira, lo pongo a tus pies. Creo que tú puedes manifestar tu gracia y tu misericordia en mi vida. Señor, tú no estás limitado como yo lo estoy. Mis recursos son escasos, pero tú eres el creador de todas las cosas. Y Señor, si me estás llamando, yo, Señor, me comprometo. Te doy la oportunidad, Señor. Úsame y derrama tu gracia sobreabundante en mi vida. Y cuando veas la mano del Señor proveyendo, cuando veas al Señor derramando ríos de bendiciones, cuando veas al Señor supliendo la necesidad que tienes, toma eso y abrázalo. Da testimonio del obrar de Dios en tu vida y da un paso de fe sabiendo que ese Señor que no te falló en esta ocasión, tampoco habrá de hacerlo ante los nuevos desafíos que Él presente para tu vida. Y esos recursos espirituales que el Espíritu Santo trae y que pone delante de ti, debes atesorarlo, debes hacerlo tuyo, porque esa misericordia pasada es un incentivo y es un argumento para seguir pidiendo y confiando en el Señor. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias por revelarte a mi vida y corazón. Ver tu poder, tu provisión y comprender tu propósito alienta mi fe y me desafía a trabajar para tu causa con pasión y entrega. Que mis ojos estén fijos en tu bendita persona. En tu nombre, amén. Que el Señor nos bendiga y que en este día podamos ver al Señor y asumir su perspectiva para nuestra vida y nuestro ministerio. Que así sea. Amén.